haré la presentación de la clase virtual del área de comunicación y lenguaje, utilizando el tema de las categorías gramaticales. Debemos de tener muy en cuenta que la gramática es la ciencia que estudia la estructura de las palabras y por ende debemos de hacer uso adecuado de ella. Las categorías gramaticales se dividen en pronombres, adjetivos, sustantivos, determinantes y verbos. Los pronombres se pueden dividir en primera, segunda y tercera persona. Los pronombres de primera persona se dividen en tónicos y atónicos. Los tónicos son los que tienen un acento, ya sea tilde o acento prosódico. Entre ellos pueden entrar yo. Este pronombre personal de primera persona no tiene tilde, mas sin embargo se está refiriendo a una sola persona, ¿verdad? Mi, conmigo, nosotros y nosotras. Ahora, los pronombres de la segunda persona son tú, ti, conmigo, ustedes, vosotros y vosotras. Los atonos son te y os. Los pronombres personales en tercera persona se dividen en tónicos y atónicos de igual manera. Entre los tónicos está él, ella, ellos, sí, consigo, ellas, ellos. Entre los atonos está se, la, lo, la, les, las y los. También los pronombres se dividen en demostrativos. Los pronombres demostrativos sirven para demostrar alguna situación, ya sea de tiempo, lugar, modo o persona. Ok, entre los demostrativos entra de distancia, ya sea cerca, lejos o intermedio, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los pronombres demostrativos de lugar cercano está este, esta, esto y esta. De distancia media está ese, esas, esos y esas. En los pronombres de distancia lejana está aquel, aquella, aquellos y aquellas. Los pronombres también se dividen en indefinidos. ¿Qué significa la palabra indefinidos? La palabra indefinido significa que no podemos hacer una clasificación adecuada. O sea, que hay varias cosas o varios objetos o varias personas. Entonces, entre los pronombres indefinidos están algún, alguna, algunos, algunas, muchos, muchas, pocos, pocas, varios, varias, ciertos, ciertas, bastantes, demasiados y demasiadas, entre otras categorías de palabras. También entre los pronombres se encuentran las oraciones interrogativas y exclamativas. Como por ejemplo, entre las interrogativas están los términos para hacer preguntas, como por ejemplo, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cuál?, ¿qué?, entre otros. Estos nos sirven para hacer uso adecuado del signo de interrogación e incluso cuando estamos escribiendo debemos de utilizarlo adecuadamente. Y si solo lo estamos hablando, lo tenemos que hacer con un tono adecuado, porque de lo contrario estaríamos hablando o estaríamos haciendo uso de la gramática muy mal. Ahora bien, vamos a explicar acerca de la categoría gramatical de los objetivos. Los adjetivos se dividen en grado, género y número. Los adjetivos por grado se pueden encontrar en grado positivo, en grado comparativo y en grado superlativo. El grado positivo es cuando nosotros hacemos uso de las cosas positivas que podemos ver, los argumentos positivos que podemos emplear. En el grado comparativo es cuando nosotros hacemos comparación, ya sea de un objeto con otro, una persona con otra, un animal con otro, entre otros, ¿verdad? En el grado superlativo es cuando nosotros hacemos una comparación más mayor, más detenidamente, entonces podemos
mirar que el superlativo es cuando nosotros intentamos hacer una comparación más sintetizada. En el grado comparativo se puede dar la superioridad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de superioridad nos referimos a que es mayor que al que se está comparando, ¿verdad? Entonces, podría ser que en el aula surja algún inconveniente, como por ejemplo, yo soy mejor que tú. ¿Qué se debe de hacer ahí? Nosotros debemos de llamarnos la atención o de ponernos a pensar de que estamos haciendo algo incorrecto. Está bien que lo pensemos, pero que no lo demostremos, porque eso viene a generar que nosotros podamos aumentar nuestro autoestima. También en el grado comparativo podemos encontrar la igualdad. Podemos decir, mira, mi letra es bonita que la tuya, igual que la tuya, perdón. Entonces, está bien que nosotros hagamos eso. Por eso surge de que muchas veces cuando nosotros estamos escribiendo podemos decir Juan es igual que Andrés, porque son muy participativos. Entonces, ahí estamos buscándole unas cualidades. Ahora bien, nos vamos a pasar a género. En género existen dos géneros, femenino y masculino. Todos sabemos que femenino es cuando se refiere a las mujeres y masculino cuando se refiere a los hombres. Cuando nosotros hablamos de femenino podríamos decir el nombre de cualquier niña o niño, e incluso también podemos decir de que si nosotros decimos el niña es una forma incorrecta, entonces por lo tanto debemos de hacer uso adecuado de la gramática para que nuestro lenguaje y nuestra escritura salga de mejor manera. En número también existen dos categorías, sería singular y plural. En singular es cuando hablamos de solo una cosa y en plural es cuando nos referimos a varias cosas. En el singular podríamos decir el niño es muy inteligente. En plural podríamos decir los niños son muy inteligentes, porque ya estamos abarcando a un grupo ya sea grande, pequeño o medianos. No hacemos uso de la cantidad, mas sin embargo decimos de que son varios. Ahora, si nosotros vamos a conjugar número y género, si decimos en singular femenino, la niña hizo su tarea. Si decimos en singular masculino, podríamos decir el niño hace su tarea. Ya esto sería en tiempo presente, ¿verdad? Ahora, si hablamos en plural, plural femenino, los niños las niñas hicieron sus tareas. En plural masculino, los niños hicieron su tarea. Entonces, ahorita vamos a pasar a sustantivo. En el sustantivo se pueden dividir por su clasificación, género y número. En su clasificación están comunes y propios, individual y colectivo, concreto y abstracto, contable y no contable. Los comunes son cuando nos referimos a cosas o objetos. Los propios son cuando nos referimos a nombres de personas, apellidos, lugares, países. También podría ser algunos libros que tienen nombres propios. Individual es cuando nos referimos a una sola cosa o a un solo objeto o a una sola persona. Colectivo ya entraría en una categoría donde hay varias cosas, varios objetos, varias personas o varios animales. En concreto es cuando hay algo que se puede palpar, o sea, tocar, como por ejemplo, estas hojas se pueden tocar, es algo concreto. En lo abstracto es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros podemos imaginar, como por ejemplo, nosotros podemos decir, yo aprecio mucho a mi maestra. ¿Por qué? Eso no es algo concreto, más sin embargo es abstracto porque es un sentimiento. En lo contable
es lo que se puede contar, como por ejemplo cuántos lápices tengo, cuántos lapiceros tengo. En lo no contable entraría como por ejemplo nuestro cabello, el arroz, la arena. Son las cosas que no se pueden contar, que no tienen fin. En el género, como anteriormente decía, se dividiría en femenino y masculino, pero acá se hace una categoría más avanzada porque se divide en femenino, masculino, común en cuanto al género y epiceno. En femenino anteriormente les decía de que se refiere a las mujeres, o sea, a las niñas, señoritas. En masculino se refiere a los hombres. En común en cuanto al género es cuando hablamos de un grupo de personas, pero no hacemos la distinción si es hombre o si es mujer, sino que es un grupo donde está de todo tipo de personas, ya sean hombres o mujeres, niños o niñas. En epiceno se refiere a cuando nosotros hacemos uso de las dos ramas, ya sea femenino o masculino, comúnmente conociéndolos como hombres o mujeres. También hace uso en el epiceno de los animales, ya sea una descripción como macho o como hembra. En el número es singular y plural. En el singular anteriormente ya había dicho de que solo entran lo que se define como solo uno, ya sea un objeto, una cosa o un animal. En plurales, cuando hay varias cosas, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a los determinantes. Los determinantes se dividen en artículos, en demostrativos, en posesivos, en numerales y en posesivos. Los artículos determinados solo son el, la, los, las. Por ejemplo, si yo me refiero a él, puedo decir el niño hizo su tarea en su casa. En indeterminados, un, una, unos y unas. En demostrativos se puede decir de distancia cerca o distancia lejos o de distancia media. Los posesivos, cuando hablamos de un solo posesor, podríamos decir mi, mío, mía, mío, míos y mías. Cuando hablamos de un posesor con la palabra tú, tuyo, tuya, tuyas y tuyos, su, suyo, suya, suyos o suyas. Cuando hablamos de varios posesores, podemos decir nuestro, nuestra, nuestros y nuestras, o vuestros, vuestras, vuestros y vuestras, o suyo, suya, suyos y suyas. Cuando hablamos de números, nos podemos referir a números cardinales y números ordinales. Los posesivos, hablando de los pronombres determinantes posesivos, podríamos decir que se dividen en primera, segunda y tercera persona de un posesor o varios posesores. En primera persona de un posesor encontramos mío, mía, mías y mías. En los pronombres posesivos de segunda persona y un solo posesor encontramos tú, tuyo, tuya, tuyos y tuyas. En los pronombres posesivos de la tercera persona, hablando de un solo posesor, encontramos su, suyo, suya, suyos y suyas. En los pronombres posesivos en primera persona, pero hablando de varios posesores, podemos encontrar nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. En los pronombres personales, hablando de tercera persona, podemos hablar su, suya, suyos y suyas. Ahora, nos vamos a pasar hacia los verbos. Los verbos se dividen en su conjugación, en las formas personales y en los tiempos verbales. En las formas personales se divide en infinitivo, gerundio y participo.
Los verbos de infinitivo son los que terminan en ar, ir, or, ar, y ir, perdón. Podemos decir como ejemplo jugar, correr y corregir. En los verbos en gerundio podríamos decir de que son los que terminan en ando y endo, como por ejemplo caminando y corriendo. En los verbos no personales de participio son los que terminan en ado e ido, por ejemplo caminado y corregido. También podemos decir de que son los verbos que indican un lugar, una cosa o una circunstancia. En los tiempos verbales están presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro imperfecto y condicional simple. El pretérito imperfecto es el que describe un hecho pasado a un proceso no determinado, como por ejemplo, llovía mucho aquel día. En pretérito perfecto se utiliza para expresar situaciones ya terminadas, como por ejemplo, salió muchas veces con sus amigos. En el futuro imperfecto es usado para expresar usualmente una suposición acerca del futuro, como por ejemplo, si no duermes tendrás sueño. Condicional simple. Se emplea para expresar acciones hipotéticas. La palabra hipotética es una suposición, ¿verdad? Entonces, algún ejemplo es, haríamos un bonito equipo. En el pretérito perfecto compuesto se utiliza para hacer referencia a acciones pasadas que tienen una relación presente, como por ejemplo, has hecho ya las tareas. En el pretérito pluscuamperfecto expresa acción pasada anterior a otra pasada. Por ejemplo, ayer recibí la carta que habíamos escrito la semana pasada. En el pretérito anterior se utiliza para hacer referencia a acciones pasadas inmediatamente anteriores a otras. Por ejemplo, en cuanto terminó, se fue. En cuanto terminó, se fue. En el futuro perfecto hace referencia a una acción que será finalizada en un futuro, como por ejemplo, yo jugaré con ustedes. En la condicional perfecto es la que expresa la posibilidad en el proceso del pasado, como por ejemplo, había sido una persona sin corazón. Entonces, nuestro esquema gramatical hace uso para que nosotros tengamos una división de las categorías y nosotros podamos hacer uso cuando nosotros querramos y le demos una utilización adecuada, haciendo las pautas, las separaciones y las clasificaciones de una manera correcta. Esto ha sido todo de la clase del área de comunicación y lenguaje.